Hola, buenas noches, bienvenidos, es un gusto como siempre saludarlos a esta hora. Aquí comienza Zona Franca para seguir analizando el remesón, el sacudón del presidente Gustavo Petro. La tempestad que terminó con la salida de 8 ministros de la Casa de Nariño. Ya hay algo más de calma hoy. Los ministerios y los ministros sobrevivientes y los que llegan son más del ala del presidente Petro y el espacio para los disidentes se ha hecho más estrecho. El petrismo se fortaleció en el gabinete ministerial, pero más allá de las fortalezas y debilidades, ahora lo que quedan son dudas, grandes interrogantes sobre quiénes son los nuevos ministros que llegaron a 7 de las 18 carteras. Por el lado de Hacienda, en reemplazo de José Antonio Campos, llegó Ricardo Bonilla, petrista de corazón, un hombre muy cercano al presidente Petro y conocedor de temas económicos, un hombre muy respetado en su área. A la cartera de Salud, en reemplazo de la muy controvertida y polémica Carolina Corcho, llegó Guillermo Alfonso Jaramillo. Se perfilaba como candidato a la alcaldía de Bogotá, acompañó al presidente Gustavo Petro durante su administración, durante su paso por Bogotá y sonó mucho para ese cargo, pero lo deja, abandona y se une a la fila del petrismo en el gobierno del cambio. Por el lado de Agricultura se fue Cecilia López y llega Jennifer Mojica, quien no es muy conocida en las grandes prensas, pero el futuro está esta noche. Vamos a analizar sobre tierras, sobre economía, sobre política, sobre los temas que rodean al presidente Gustavo Petro, de quien dicen exmandatarios está acorralado. Cierto o no, es que dio un timonazo en su proyecto político y eso es lo que vamos a analizar esta noche. Bienvenidos, aquí comienza Zona Franca. Al saliente ministro José Antonio Campos lo llamaban el adulto responsable, el hombre que daba tranquilidad, el hombre que calmaba los mercados. Esa fue la primera misión que le encomendó el presidente Gustavo Petro, la misma misión que tiene Ricardo Bonilla, que ahora va a estar al frente de esa cartera. Las primeras cosas que explicó es que para respetar la regla fiscal va a ceñirse a los números, es decir, que hará que el Estado gaste en proporción a sus ingresos, lo anterior un aspecto fundamental teniendo en cuenta que el gobierno Petro plantea un alto aumento en gasto social. La regla fiscal depende del tamaño del PIB del país y del tamaño del presupuesto público con que se actúa en el PIB del país. El PIB del país significa hoy que aproximadamente el sector público es la cuarta parte de la economía. Esa cuarta parte de la economía se va a mantener, no nos vamos a exceder en el gasto, que es lo que tiene que ver con la regla fiscal. Eduardo Rodríguez es excongresista de la República, fue integrante, ya no está en ese partido del Centro Democrático. Doctor Rodríguez, buenas noches y bienvenido a Zona Franca. María Camila, qué placer estar acá y bueno, chévere poder hacer un análisis profundo de estos ministros, qué le aportan y qué no le pueden aportar al país y por supuesto las preocupaciones que tenemos miles o diría yo millones de ciudadanos. ¿En qué orilla política lo ubico ahora? Que ya no está con el Centro Democrático. Independiente, sí, yo renuncié el 28 de junio, un centro independiente. Yo creo que el tema de los extremos sí tiene que replantearse, tenemos que unirnos en la diferencia, trabajar en conjunto y entender que si dejamos un poquito el ego de los políticos y nos ponemos a pensar más en la ciudadanía, en solucionarle los problemas a la ciudadanía, vamos a hacer de este país y de esta ciudad algo mejor. En el centro, pero de derecha. Claro, Centro Independiente. Angélica Lozano es senadora de la República, está en el partido Alianza Verde, está en la coalición, en la rota coalición de gobierno, en la maltrecha coalición de gobierno. Senadora, un gusto, buenas noches. Un gusto estar con ustedes. Me alegra mucho tenerla aquí, volverla a ver, sacarla del Congreso para que nos acompañe aquí en Zona Franca. Estaba encapsulada en el plan de desarrollo. Pero me alegra tenerle esta noche en esta mesa. Esteban Salazar es coordinador de Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz y Reconciliación. Esteban, buenas noches, un gusto, buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches, muchísimas gracias por esta invitación, un saludo a todo el panel y a toda la ciudadanía que nos ve. Gracias, senadora Lozano. ¿Le gusta el nuevo gabinete, la recomposición, esta jugada política del presidente Gustavo Petro? Pues lo primero, yo estoy entusada, porque la salida de José Antonio Campos y de Cecilia López me sorprende mucho, la de Prada me sorprende mucho, entonces estoy en proceso de tusa,
pero por supuesto bienvenido el nuevo gabinete, tiene unos retos enormes y por el bien del país, todos ajustar clavijas, tuercas y a que salga adelante la mejor agenda para el bien de cada colombiano, no importa cómo piensa, dónde vive y por quién votó, todo el Estado tiene que estar al servicio de ellos. Usted fue concejal cuando el hoy presidente Gustavo Petro era alcalde de Bogotá y he escuchado la tesis de que esto es un gabinete 2.0, pero ya un nivel macro, ya siendo presidente de la República. ¿Qué tanto se parece, qué tan acertada es esa descripción? Mucho, es real, es un gabinete que refleja el pensamiento y la confianza política y personal del presidente, es su gabinete. Creo que el gabinete inicial también lo era, creo que figuras más de centro y con todas las horas de vuelo de experiencia como Cecilia José Antonio o Alejandro Gaviria apostaron por el bien del país y con convicción, y personalmente no me gusta ni el trato. No me gusta el trato como salió Alejandro y ayer fue sorpresivo, pero por supuesto Bonilla tiene las horas de vuelo también, no solo académico con buena reputación, sino que fue un secretario de Hacienda responsable y hoy lo vimos en las declaraciones valientes, porque a nadie le gusta hablar de la gasolina y él fue reconociendo pues la realidad. En Colombia pagamos los colombianos mucho más barato de lo que pagan en un montón de países independientes de su nivel de desarrollo. Entonces eso da señas de que es un señor que viene a cumplir la agenda del presidente y del gobierno, pero haciendo cumplir también las reglas en el sentido que Ocampo tenía, claridad y regla fiscal. Lo escuché muy prudente, doctor Rodríguez. Pues bueno, como dice Angélica, esto es un gabinete 2.0 de la Colombia humana, creo que es un gabinete de toda la confianza, pero además es un gabinete que yo no creo que se vaya contra el presidente Petro, como si en algunas oportunidades estuvo Alejandro Gaviria, el propio Campo, diciéndole muchas de las cosas que usted quiere hacer no se pueden hacer porque son irrealizables, y la misma ministra Cecilia, que en su momento pues hizo un llamado de atención sobrio a la ministra Irene Vélez, pero creo que se quedó con el dogma y realmente eso genera preocupación porque si bien es cierto es de toda su confianza, yo no me imagino a muchos de ellos que han venido trabajando con él y que saben su línea. De hecho, lo que entiendo es que Ricardo Bonilla ha sido no solamente su mentor intelectual en temas económicos, sino que además comparte toda la apreciación filosófica del presidente Petro. No sé, ojalá sea muy similar a lo que él alguna vez me dijo de la Mazzucato, pero creo que queda en una orilla muy radical, muy de confianza, y lo preocupante, que es el menudeo. Va a pasar lo mismo que pasó allá en el Consejo y que muchos de sus compañeros, Angélica, me decían, y es que una vez el presidente Petro despide o saca también groseramente en su momento a un hombre que merece todo mi respeto, como lo es Navarro Wolf, entra personas de confianza y pues los secretarios, por no dejarse, cada uno atendía a cada uno de los concejales. Navarro y renunció. Esa fórmula, ¿perdón? Navarro renunció, pero se fue digamos solo. que fue por no haber cumplido, y entiendo yo, los pactos que se habían hecho y la coalición no haberla protegido. Y es lo mismo que acaba de hacer, dar un portazo y decir, hombre, ustedes ministros atiendan a cada uno de los partidos, y aquí viene un tema interesante que yo me imagino que lo vamos a analizar más adelante, y es qué va a pasar con cada uno de sus ministros y cómo esos ministros influyen hasta el secretario de la presidencia. ¿Usted cree que hay un en los juego diferentes político, partidos? un juego político en la designación? Pero total. Le doy nombres, Luis Fernando Velasco. Luis Fernando Velasco claramente es un tipo muy brillante, muy inteligente, pero que representa un ala completamente adversa al presidente Gaviria, y eso todos lo sabemos. Un hombre que está recogiendo nuevas generaciones, y hasta es interesante el tema, no lo miro con sesgo, lo miro como, pues, digamos que con visión política, porque muchos de esos jóvenes ya se le revelaron al presidente Gaviria, y lo que se espera en las próximas semanas es un golpe de Estado al presidente Gaviria, liderado por Luis Fernando Velasco. Hablemos de los otros ministros, lo de Liscano, es claramente un golpe de Estado a Dilian Francisca, a un sector que quiere quedarse en el gobierno y que está representado Mauricio Liscano, pues jefe de gabinete del presidente y ahora ministro de TICS.
¿Qué va a pasar con el Partido Conservador? Eso es un tema de análisis porque creo que quedaron muy dolidos. No obstante, creo que el Partido Conservador siempre se acomoda. ¿Usted cree...? Y bueno, y lo de los verdes, ¿no? Que creo bueno, eso es un capítulo aparte. Es un capítulo aparte. Esteban, ¿usted cree que aquí detrás de esta jugada política hay el intento o el querer de un golpe de Estado al expresidente César Gaviria y a Dilian Francisca Toro, que es la presidenta del partido de la U? Camila, permítame, antes de responder esa pregunta, plantear una cosa, y es controvertir que, de hecho, es muy bogotá-centrista decir que estamos en la Bogotá humana 2.0, teniendo en cuenta que solamente cuento 4 de los 19 ministros que participaron de la alcaldía de Gustavo Petro, y es desconocer la labor incluso que tiene Francia Márquez dentro de este gobierno, y todos los otros sectores que han intentado participar acá. Entonces yo sí me he visto un poco de esa imagen, solamente son 4 ministros de los que cuento, que tuvieron relación con la Bogotá humana. Respecto a esa pregunta, yo creo que estamos pasando en general del posuribismo al posgavirismo, con la decadencia del señor César Gaviria, en una crisis muy grande que se vio el año pasado, antes de segunda vuelta, con esas disidencias liberales que buscaban, ya estando en el Congreso, hacer parte de la coalición de gobierno. Y dentro de ese posgavirismo es ver que ya muchos de los congresistas están entendiendo en este momento que si no cambian y no se suman a esta nueva dinámica de las reformas, seguramente dentro de las elecciones territoriales puede que les vaya muy mal. Pero le escuchaba al doctor Rodríguez decir que es la radicalización del gabinete. ¿Usted cree que hay algo de eso allí? Sí, yo creo que ahí entonces ese fenómeno lo podemos describir en palabras del propio presidente en una radicalización democrática. Y eso lo ha dicho en todos los discursos en los que yo he podido hacer seguimiento tanto a nivel territorial como a nivel internacional. Es la perspectiva que él tiene de que si no se logra fortalecer desde la ciudadanía el apoyo a reformas estructurales, como lo son hoy la transición minero-energética, que es el corazón de su proyecto político y la razón por la cual no sale, por ejemplo, Irene Vélez, además de la búsqueda de la paz y el fortalecimiento de instituciones democráticas, pues seguramente no va a haber un cambio. Se acabó el gran diálogo nacional. No va a haber un cambio. Yo creo que él lo intentó, él lo que envió un mensaje fue que íbamos a tener un intento de gobierno moderado, ¿sí? Y hoy quienes pagan los platos rotos son, como lo mencionaba la senadora, varios de esos ministros que intentaban dar esa imagen, pero el mensaje de la radicalización democrática en este momento para Gustavo Petro, como lo fue para su alcaldía, es el cambio o nada. Y esa es su historia de vida. Basta leer su autobiografía, basta leer lo que ha sido sus años dentro de la política, en un congresista con un control político convencidísimo, en un político que incluso por fuera de los partidos, no sé en cuántos partidos habrá estado fundado, refundado y acabado, pero es su menor problema. Incluso cuando fue alcalde de la Bogotá humana, en su propia autobiografía él dice, yo ni siquiera hablaba con alcaldes locales o concejales, yo iba a hablar directamente en los presupuestos participativos con la ciudadanía, y lo que dijera la ciudadanía era lo que se hacía, punto. Esa es la misma dinámica ahorita. Ahora, ¿quiénes pagan los platos rotos? Creo que aquellos ministros que buscaban dar esa forma que pagaron, senadora Angélica. Pero es que no es que lo buscaran, si yo digo que el presidente Gustavo Petro le dio una salida digna a la ministra Carolina Corcho, que es el motivo de esta crisis ministerial, ¿usted comparte esa apreciación? Porque terminan saliendo varios ministros sacrificados y termina de fondo entregándole la cabeza de Carolina Corcho a los partidos, que era lo que reclamaban. Yo creo que no era entregar una cabeza. Yo creo que Guillermo Alfonso Jaramillo tiene la experiencia, la calidad, el compromiso, las mismas convicciones del presidente, su misma agenda, pero la experiencia y la capacidad de hablar con cualquiera. La ministra no la tuvo. Pero hay que, usted es congresista, usted lo sabe mejor que yo, estamos en pleno trámite de la reforma a la salud. Sí. El momento político también importa. Es que lo que yo quiero decir es que nunca la debió nombrar. Debió ser viceministra o tener otro cargo, pero las horas de vuelo de Guillermo Alfonso era el hombre obvio desde el 7 de agosto. Y la salida de la ministra hoy, pues yo lamento haber pagado un costo tan incalculable para el gobierno y para el país. Es que sí se necesita reforma a la salud, en eso no nos equivoquemos. Y claro que se puede sacar adelante. La reforma tributaria no fue suavecita, el plan de desarrollo va por buen camino. O sea, en el Congreso sí se pueden sacar los proyectos. Y sí creo que la salida de la ministra, que es reconocer que era insostenible y que con ella no hay un punto de avance,
pues bueno, cuando sale en bloque con 7 y cuando salen los inesperados, yo personalmente no esperaba Ocampo. Es que Ocampo hace 2 semanas anunció y fue noticia pública que en Washington, su universidad, en Nueva York, Columbia, le prolongó la licencia. Entonces, sí le doy la razón, la salida de la ministra Corcho queda, la verdad, perdida y difuminada en un bloque, sobre todo de figuras inesperadas. Pero ese cambio de Jaramillo, de Corcho por Me Jaramillo, encanta. ayuda algo. El tono de la ministra era altisonante, disruptivo para muchos, incómodo para muchos partidos. ¿Usted cree que va a ayudarle en algo al presidente Gustavo Petro el tono de Jaramillo frente a la reforma, las negociaciones alrededor de la reforma? Claro que sí sirve mucho el tono de Jaramillo, pero es que el problema de la ministra no es el tono, es que las otras ministras también son firmes en sus ideas, en su agenda, radicales, y tienen la capacidad de dialogar con los contrarios y con cualquiera. O sea, que el problema no es que sea ella, ¿no? Se puede ser firme en las convicciones y con un carácter especial, pero que puede trabajar con otros. Lo ve el ejemplo de la ministra Gloria Inés Ramírez, una agenda también súper firme y no genera estos choques. De las sobrevivientes, doctor Rodríguez. No, pues yo deploro que se acabe ese gran diálogo social que además en muchos momentos se lo manifesté al presidente Petro que era el camino, porque pues en ese orden de ideas, o ahí sí como o patria o muerte, y eso no puede ser así. Aquí se tienen que escuchar diferentes visiones de partidos que pues son de la coalición y que piensan diferente, pero no imponerles políticas públicas, no imponerles decisiones y menos enmermelarlos como ha venido ocurriendo en este gobierno. Así que pues es deplorable. Pero ¿cómo en este gobierno? En el de Santos, en todos los congresistas han recibido mermelada. No, yo creo que nosotros dimos un buen ejemplo al principio de trabajar sobre ideas y en ese orden de ideas creo que se escuchó a los diferentes partidos, Vargas Lleras, que supuestamente era la coalición, o Gaviria, nunca fueron oficialistas, no obstante había ministros que venían digamos, de su trayectoria, como lo era el ministro de Salud y otros ministros que aportaron al gobierno, así que lo que yo sí creo es que hay que construir en la diferencia y pues me genera tristeza y también angustia que el presidente simplemente quiera poner su agenda y que no haya quien nos defienda, porque hasta hoy, y se lo quiero reconocer a Angélica, el Congreso estaba haciendo esa fortaleza institucional como debe ser, de decirle al gobierno no, todo va bien, hay que ir por acá, hay que mover estas fichas y de esa manera, digamos, que generar lo que debe hacer el Congreso de la República, que es un control institucional a las políticas públicas de un gobierno. Esteban. Yo creo, Camila, es lo siguiente, mira, el tema de lo que resolvió el presidente hasta este momento es un problema de su gabinete y de su gobierno, pero no de gobernabilidad. Entonces, el tema de la llegada del doctor Guillermo Alfonso Jaramillo tiene 2 visiones importantes. Una, que hay una ausencia de cantera, es decir, de quienes puedan incluso hacer parte del gobierno de Gustavo Petro, porque sacrifica a su alfil más importante, la alcaldía de Bogotá, para mandarlo de ministro de Salud. Y 2, ¿qué tanto va a resolver ese diálogo con el Congreso de la República, en donde ya se le dio una estocada casi de muerte al Partido Conservador en la representación dentro del gobierno, y eso va a dificultar cada vez más el tránsito de los proyectos? Y el tránsito de los proyectos es muy sencillo, es un asunto de aritmética básica. Si no tienes los votos, no pasan los proyectos. Y eso implica que hoy, con la salida del Partido Conservador sobre todo, y ya casi totalmente del partido de la U, va a ser muy difícil que incluso el propio Guillermo Alfonso vaya y gestione las plenarias de los votos suficientes. No me quiero meter en la minucia de la reforma a la salud, más en el tema político, en el tono que le decía yo a la senadora Lozano. Esta mañana en Blue Radio decía el ministro Jaramillo que defiende el Seguro Social y que él cree que se ha juzgado de manera equivocada el Seguro Social, que de fondo esa es la pelea o parte de la pelea con los partidos políticos. ¿Eso es entrar bien o entrar mal a jugar en la discusión de la reforma a la salud? Bueno, el mensaje que él da es que él dice que no se puede juzgar eso porque hay otros países como Suecia o Canadá en donde ha funcionado el sistema público así, pero que él no está de acuerdo en que se traiga en este momento. Yo creo que eso fue parte de lo que fue un titular de una noticia de Blue Radio, pero no necesariamente es lo que él dice en el conjunto de la entrevista. Y yo creo que hay que tener mucho cuidado porque parte del ejercicio de su experiencia, seguramente incluso habiendo sido congresista, es ver que si no se logra al menos negociar lo que hoy se está discutiendo dentro del Congreso ya, en el tono, sea cual sea que él decida tenerlo, porque no he visto la primera declaración de relacionamiento con bancadas o hasta que se posesione por lo menos en un acto administrativo,
Esos titulares hacen mucho daño, pero él seguramente va a ser mucho más inteligente a la hora de tener ese relacionamiento con el Congreso. Solamente advierto que la gobernabilidad en este momento ya no creo que le da al presidente. ¿Le gusta ya no es mermelada, sino gobernabilidad. Pues el mecanismo dentro del cual todos los gobiernos han trabajado con el Congreso es así. Desde el presidente, desde la Constitución del 91, todos los presidentes han trabajado de la misma forma. Todos han puesto cuotas dentro del gobierno. Claro, pues dentro de ese escenario, yo no, digamos, esos serán las personas que hacen parte del gobierno o de la crítica. Perdón, yo como sector crítico, lo que planteo es, está muy mal que el presidente haya pretendido que de esa forma iba a pasar el paquete de 35 reformas que tenía, ¿sí? Porque lo que pasó en el primer periodo, como le pasó al señor Duque, como le pasó a Santos y como le pasó a Uribe, es una luna de miel, y eso es normal, eso es supremamente normal en todas las democracias y en todos los gobiernos que ha habido en el país. Lo que no es normal es que ahora, y eso sí es grave, señor Eduard, es que dentro de los partidos políticos las crisis internas se dieron antes de la gobernabilidad del presidente, ¿sí? Y eso se da porque hoy las discusiones, y he tenido discusiones con políticos y miembros del Congreso de estos partidos como la U, Liberal, Conservador, dicen como nunca nos habían puesto a discutir ideológicamente qué pensábamos. Éramos notarios del gobierno. Así lo dicen, en entrevistas abiertas de estos partidos. Pero eso es lo mismo. ¿Le gusta el ministro? Quiero hablar ya de la política para que hablemos de cómo se va a mover esto en el Congreso de la República, que es donde se toman las decisiones. ¿Le gusta el doctor Velasco? ¿Le gusta ese cambio? Creo que no hay mucho de fondo con el doctor Prada, tal vez creo que tienen el mismo perfil. ¿Usted cree que va a haber algún tipo de cambio alrededor del manejo de la política? No, porque tanto Alfonso Prada como Luis Fernando Velasco comparten características muy valiosas y escasas en política, tranquilos, amables. Yo no he visto descompuesto a ninguno de los dos. Los dos se sientan las horas que sea con el más contrario, con el más cercano. Son tipos tranquilos, entonces ahí no se va a notar el cambio. Creo que tienen las mismas destrezas, capacidades. Personalmente tengo aprecio especial por ambos. No se va a notar ahí un gran cambio reconociendo los méritos de ambos. Es porque los dos funcionan bien. Sí, la disidencia del Partido Liberal, 18 congresistas en rebeldía al expresidente César Gaviria, ¿usted lo analiza como una estrategia política alrededor de lo que decía el doctor Eduard, un golpe de Estado que se podría replicar en la U y en otros partidos? Desde la campaña, ese sector liberal o buena parte del sector liberal estaba ya con el presidente Petro. Y en la Cámara, creo que los 18 son de Cámara, sí, esa es una realidad, allá están como divididos, no sé si 50-50, apoyando por convicción al gobierno. En el Senado es diferente, en el Senado siento yo hay menos ascendencia del gobierno y de pronto más, no sé qué tanta cercanía con el expresidente Gaviria. En el Senado siento que ahí hay menos que los 18, no están ahí. Usted conoce los tejemanejes del Congreso. Esto al menudeo, tomar la decisión de no tener interlocución o no por lo menos principal interlocución con Dilian, Francisca Toro, con César Gaviria y con Efraín Cepeda, ¿es el camino correcto? Tal vez le suene la flauta y le funcione por allí el presidente Petro. Como decía Esteban, siempre ha sido así en el 1 a 1, pero quiero resaltar que fue un error innecesario haberse sentado con los presidentes de los partidos y no con las bancadas a la discusión. Es que el trabajo del Congreso es que llega un proyecto y empieza él, tira y afloje, artículo por artículo, esto sí, esto no, quítele, póngale, en fin. Fue un error que no sé quién indujo al presidente a decir que se sentara con los presidentes en ese momento, a aislar a los congresistas, y pasó el tiempo, se tensionó la pita, y vino toda una complejidad. Esto funciona, oye Angélica, bueno, no quiero poner su nombre, Pepito Pérez, te voy a dar un colegio que sé que necesitas un colegio en tal región del país, y entonces el congresista va y llama al alcalde, y eso no abre una ventana peligrosa a corrupción y a otro tipo de situaciones que tanto se ha criticado de un sector del presidente Gustavo Petro. Así ha sido absolutamente siempre. Personalmente no tengo ninguna petición, ni cargo, ni lo he pedido a ningún... No lo pedí cuando yo era concejal y él era alcalde, y tampoco lo hice con Santos, con Duque, tampoco ahora.
pero así funciona ese forcejeo, pero también el presidente da unas señales y unas decisiones, toma una decisión que molesta mucho en el Congreso, prohibió los convenios con los alcaldes de categoría sexta, esos son 800 municipios, y eso tiene una tensión durísima en el Congreso. Muchos congresistas dicen, a ver, y es que entonces le huelen feos los alcaldes que son elegidos por voto popular, que tienen un mandato de ejecución y de hacer, pero quiere hacer la ejecución con otras organizaciones no representativas o no por voto popular. Entonces eso iría en contradicción de esa tesis, de que eso pase por triangular congresistas con alcaldes, porque pues ahí tiene bravos a muchos congresistas porque dice con convenios con las alcaldías de sexta categoría no. Doctor Rodríguez. No, yo estoy sin duda como que sorprendido, sí decirlo, cómo nos cambia la vida, el ejemplo que le planteo de la mermelada se acerca a lo que pasa en el Congreso. Sí, pero por supuesto, ahora lo que yo quiero hacer es un tema sobre lo utópico y sobre la realidad que ahora plantean ustedes. Lo utópico es que se habla con los partidos sobre unas ideas y creo que la lideraban cada uno de los partidos. Hay unos puntos sobre la reforma a la salud que hay que cambiar. Yo no le veo nada de malo de eso. Me parece que es bueno. Que los congresistas, no, lo que pasa es que ahora los congresistas los cogen, les entregan proyectos, les ayudan allí, los ponen a esto. Y Ángela, yo sí quiero decirle una cosa, muchas veces en el plan de desarrollo del presidente Juan Manuel Santos, por el metro yo me di la pela y me la di a fondo. Inclusive voté algunos artículos por temas institucionales y eso no es malo. Pero es que es el trabajo de los congresistas, exacto, pero no es oponerse a todo. Pero el tema es cuando es por intereses particulares, que es lo que está ocurriendo, que es el mal ejemplo que están dando. Pero y yo creo que precisarlo, Eduardo. No, hay que precisarlo con los nombramientos que le hacen a los familiares del Partido Liberal y por qué estas personas hoy están bravas con el presidente Gaviria. Ahora, vuelvo y digo, ojalá se destape todo y digan transparentemente. Eso sería lo maravilloso, pero lo que no está bien, lo que me parece hipócrita, es que antes lo criticaban, el gobierno mismo se rasgaba las vestiduras y ahora dicen, qué vaina, eso es siempre así y nos toca seguir haciendo las cosas así. Y hay unos que nos comportamos igual en cualquier gobierno. No conozco, no he hecho una petición a ningún presidente de ninguna posición política. Por eso cambié el nombre. Esteban. Sí, yo creo que la dinámica, y vuelvo a insistirle a Eduardo, del Congreso respecto a la forma como se negocian los proyectos de ley, sea en este gobierno o en todos, tiene que tener participación dentro del gobierno. La pregunta es cómo se da esa participación y bajo qué premisas se da esa participación. Y yo encuentro ahí una gran preocupación sobre algo que, si eso fuera tan cierto y si los congresistas fueran intermediarios absolutos dentro de la gestión de proyectos con el gobierno nacional, no saldría como salió ayer el director de la Federación Nacional de Departamentos y de Municipios diciendo que estaban muy preocupados porque resulta que después del momento en el que el presidente Petro sale y dice que le pone prohibido a cualquier hijo o familiar suyo o de ministro ir a gestionar algo a las puertas de un ministerio, los alcaldes tenían que venir directamente a negociar parte de lo que eran esos presupuestos. O proyectos o inversión, ya no era el congresista. No he visto listas como sucedía tal vez dentro del gobierno de Iván Duque con Carrasquilla o con Santos. Pero es que el problema, Esteban, el problema de fondo no es si un congresista, que creo yo, de fondo, eso es lo que tiene que hacer un congresista, impulsar los proyectos que le interesan a la región y defender los intereses. El problema viene cuando ese congresista usa ese poder que tiene para sus intereses personales, cuando se guarda el 10%, el 20% de ese contrato para construir un colegio o un parque, eso es un tema diferente. Corrupción. Eso no abre la puerta, ese menudeo no abre la puerta a eso que tanto se criticó desde el petrismo. Sí, y yo creo que el primero que ha salido incluso a denunciarlo es el propio presidente. Es decir, él mismo lo prohibió con sus hijos y los hijos de los ministros y de cualquier persona que tenga un vínculo familiar en eso. Tanto es así que lo sucedido, por ejemplo, con el ministro Reyes, que es uno de los que sale, es vergonzante. Que haya hecho uso del helicóptero de un contratista dentro del Invías es absurdo. Eso tenía que haberse condenado desde mucho antes. Y creo que ahí se hizo una depuración de eso. En 8 meses dicen, no, es que lo que pasa es que está haciendo cambios muy rápido. Pero entonces los cambios que hace es para corregir eso. En los que él había enviado un mensaje, en los que como así funcionaba antes, seguramente de esta forma iban a pasar los proyectos de reforma. Y no pasó.
y ya lo corrigió, y ahí está. Y la preocupación, mire, la preocupación de lo que es hoy la Federación Nacional de Departamentos y Municipios es decir, oiga, se fue José Antonio Campo, se fue Prada, y perdimos todo el proceso que teníamos nosotros con ellos gobierno, para poder gestionar. Y yo les voy a decir una cosa. No, pero yo hago parte del gobierno. Es gobierno con sus ministros y con sus ideas. Ejecuten. Es que aquí los perjudicados son los ciudadanos que no les ha llegado ingreso solidario. Los perjudicados son aquellos que no les han dado el colegio. Los perjudicados son los campesinos que tienen las vías dañadas. Ejecuten. Para eso se hicieron elegir, no para ponerle palo en las ruedas y ponerle palo en las ruedas a los alcaldes y gobernadores con los que tienen que trabajar de la mano, gústele o no les guste, sean amigos suyos o no sean amigos. Él es presidente de la República. Está para plaza, no una persona. Es presidente de la República. 52 diálogos, es político. 52 diálogos regionales. Ejecute. Se dieron 52 diálogos regionales en los que había participación de gobernadores y alcaldes. Sí, pues esperemos a que se apruebe el Plan Nacional de Desarrollo, porque así como. Estamos en Zona Franca, estamos hablando de los cambios que hizo el presidente hace 24 horas. Cambios profundos en carteras como Salud, Hacienda y Agricultura. Allí están las reformas del corazón del presidente Petro y estas, las que están viendo en pantalla, son las nuevas caras del gabinete ministerial luego del remesón, del sacudón que hizo el jefe de Estado, sacrificando, sí, a la ministra de Salud, Carolina Corcho, que era el gran motivo de incomodidad, de molestia de los partidos, por su tono, por su forma radical alrededor de la negociación en la reforma a la salud. Estamos en Zona Franca, hacemos una pausa, ya volvemos. Estamos en Zona Franca, estamos de vuelta nuevamente hablando del gabinete del presidente Gustavo Petro como consecuencia de la crisis que se va calmando por cuenta de la designación de los nuevos ministros, los que se van, los que se quedan y los que se salvaron, los que siguen incólumes. En pantalla ven una publicación de hace varios años de la hoy ministra de Agricultura, Jennifer Mojica, muy simpatizante en esa época al gobierno venezolano. Se pregunta la oposición, se preguntan varios sectores si todavía eso afecta, senadora Lozano, a esos partidos, a esas orientaciones, a esas inclinaciones políticas y qué tanto va a jugar esto con advertencia del presidente Gustavo Petro. Lo hizo en Zarzal, usted lo escuchó, Valle del Cauca, hablando de la expropiación. No conozco a la nueva ministra ni conozco su trayectoria. Por supuesto he leído estos días y sé que ha tenido un paso importante en el sector de agricultura y que hoy trabaja en jurídica de alguna agencia. Es cercana en el programa de gobierno, entonces hay que darle una oportunidad. Una foto vieja, pues bueno, revela que es una mujer muy de izquierda, que no es ningún problema. Que no es un delito, faltaba más. Más que bienvenido, así como hemos tenido muy de derecha, no hay problema, así que el trabajo será el indicador para medirla. Volvemos al punto de la radicalización del gabinete. ¿Eso no es un termómetro? Bueno, y un comentario, Cecilia no era ninguna tibia. Cecilia López, una mujer berraca, liberal, admirable. Tengo que decir que además tengo un sesgo porque es como mi modelo a seguir. Ya quisiera yo tener la carrera y los aportes que ella le ha hecho al país. Tiene 80 años y ha pasado por muchos cargos y responsabilidades. Entonces Cecilia para nada tibia, Cecilia no para nada tibia, moderada. No es tibia. Yo le voy a dar la razón, le voy a dar la razón allí, cero tibia. En Medellín hace apenas una semana se enfrentó a la ministra Irene Vélez diciéndole que cómo se le ocurría hablar de crecimiento, de esas políticas o de esas teorías cuando el mundo y las grandes potencias estaban en otro cuento, que cómo nosotros íbamos a cometer esa torpeza. Le cobran tal vez eso a la ministra. El presidente Petro en una declaración 24 horas antes casi que la echó en público sin mencionarla. ¿Eso no es un síntoma de que en el gobierno no se puede disentir? Pues yo creo que hay un antecedente y es en esta discusión de salud en torno a las reflexiones y comentarios para lograr un muy buen proyecto en cabeza de Ocampo, Cecilia, Alejandro y Jorge Iván. Y pues bueno, parece que es el hilo conductor, tal vez desde ahí el presidente se sentía incómodo o no sé cómo calificarlo. A mí también me toma por sorpresa porque Cecilia la veía uno por todo el país a todas las horas. Entonces ella dio la gratitud al presidente y dice: comencé este sueño y aquí queda la senda y con certeza su sucesora hará la tarea.
Y pues si es más radical ella que Cecilia, lo veremos conociéndola. No la conozco. A Cecilia yo por su trayectoria puedo decir, es cero tibia, una berraca. Se ha luchado contra la corriente en nuestro país, entonces no sé qué más allá pueda ir. Esteban, esta señora. el cerco se cierra. Son personas que no solo han trabajado con el presidente Petro, son de su corazón, son personas cercanas como Ricardo Bonilla, como el señor Jaramillo. Hablando de las discusiones internas en el gabinete, la experiencia dicta que Cecilia López tal vez le cobraron esa crítica a Irene Vélez y Alejandro Gaviria las críticas a Carolina Corcho. ¿Cuál es el futuro? Mira, hay 3 asuntos para entenderlo. El tema de Jennifer Mojica en una explicación, primero de la foto que aparece ahí, creo que se ve súper joven, además, y si es por pretender decir que nos vamos a convertir en Venezuela porque una persona tiene una foto con un partido que hoy gobierna este país, es tan equivocado como sencillamente leer las noticias antier, cuando 2 horas antes, 3 horas antes de que el presidente hablara del remesón ministerial, me acuerdo porque estaba dando también declaraciones sobre estos temas, me preguntaron sobre la cumbre de Venezuela y la conclusión es sencilla, el presidente tan no es así que nos vamos a convertir en Venezuela que hoy aboga porque haya un proceso de democratización en Venezuela y eso es el proceso que él ha hecho ahí. Entonces yo creo que este tipo de cosas, de estas fotos y demás, me parecen un poco desatinadas en este momento. Respecto a lo de Jennifer, en cuanto a la salida de Cecilia, hay 2 cosas. La primera es que Cecilia venía de haber dado unas declaraciones difíciles contra Irene Vélez, de las cuales ella no se retractó, e incluso ella decía que los ministros senior, como ella, como Campo, como aquellos que tenían una experiencia, eran mucho más ponderados a la forma de hablar, pero ahí la castigó bastante ese hecho de haberse excedido, tal vez haciendo esas declaraciones contra algo que es el corazón del presidente, y es la transición minero-energética en Colombia. Pero lo segundo, que es más importante, es que el presidente tiene una molestia muy grande, y es que cuando se hizo una declaración de la venta de 3 millones de hectáreas de tierra por parte de Fedegan, se le puso a la unidad de restitución de tierras, a el Ministerio de Agricultura y a la Agencia Nacional de Tierras que hicieran la tarea. En las reuniones que iban hasta el momento de hace unas 2 o 3 semanas que se sabía, no se había llegado ni a 150.000 hectáreas de tierra compradas a Fedegan porque estaban vendiendo la tierra más mala. Entonces el presidente dice, oiga, primero, me habían dicho que no expropie y fui por allá a una notaría con Francia Márquez y ya yo dije que no iba a expropiar. Eso es cierto, 2. Esteban, pero el detonante de esto no son las tierras. No, a lo que es el perfil de Jennifer. Si ves, ella viene de la unidad de restitución de tierras respecto de la Dirección de Asuntos Étnicos y es una persona a la cual el presidente hoy dijo en Twitter, específicamente, si le toca trabajar 24/7, vamos a habilitar incluso la jornada nocturna para que se entreguen las tierras que se tienen que entregar. Sean compradas, sean dentro de las que tengamos en baldíos, sean de las que sean, pero hay que cumplir con esa meta. Y la respuesta sobre la gestión seguramente de Cecilia en ese punto fue algo que no satisfizo al presidente. Y ahí yo tengo que decir algo, en todas las intervenciones en el Congreso, en micrófono, en foros o medios y en reuniones en la Casa de Nariño en las que estuve con la ministra Cecilia, siempre dijo, va mal, nos quieren vender el hueso, así que ella no tuvo ninguna falla, no fue por culpa de ella. Ella estaba apretando a Fedegan desde hace muchos meses, ella había sembrado las alertas y dándolas y con total reconocimiento de que la promesa de las 3 millones que iba a vender Fedegan, quieren vender es lo que no sirve. Doctor Rodríguez, sobre la ministra... Pues mire, 2 reflexiones. Lo primero, yo respeto mucho a Cecilia, ha sido compañera nuestra de hace mucho tiempo de panel y de diferentes ideas, respeto sus posiciones, pero creo que lo que el presidente le cobró fue la poca ejecución. De hecho, parte del presupuesto que se traslada hoy en las otras vigencias es el presupuesto del Ministerio de Agricultura a vivienda y a otras carteras que pues sí requieren esos recursos. Entonces, independientemente, pues a mí sí lo que me preocupa es que al presidente no lo estén informando bien, que al presidente no le estén diciendo las cosas y que sea alrededor de él un canal de personas que le dicen que todo es bello, que todo es bonito, pero que realmente por fuera se está generando muchas problemáticas. Y lo digo porque, hablando de la ministra de Energía, pues lo que ella debería hacer es coger la ley que nosotros hicimos de transición energética y hacerla cumplir. ¿Usted cree que estos van a ser ministros convidados de piedra, de adorno? Yo creo que son ministros lambones.
y son ministros que simplemente se dedican yo creo que el ministro Bonilla es un hombre muy serio, a generar y a crecer. No, lo digo porque pasa en el poder y todos los años. Siempre hay personas que todo es muy bonito y no son capaces de decirle la verdad. Ojalá rescataría a Guillermo Alberto Jaramillo, que creo que es una de las personas que sí es por su edad, por su experiencia, por ser alcalde, por ser secretario, le puede decir las cosas por su nombre, pero me preocupa que alrededor del presidente simplemente se esté rodeando de personas que le digan que todo va bien cuando todo va muy mal. Estamos en Zona Franca hablando del nuevo gabinete, uno de los viejos que entra a una nueva cartera, a un nuevo ministerio. Habló hoy, es el del Interior, Luis Fernando Velasco, que era el delegado para las regiones, el alto consejero, diciendo ahora que el diálogo será lo suyo y que no descarta, no cierra la puerta a volver a abrir la puerta para negociar con los partidos, con los congresistas, pero al detalle, con cada congresista. Hacemos una pausa, ya volvemos. El gobierno habla con el Congreso y defiende sus iniciativas y las defiende en todos los espacios. Las defiende en la calle para que los ciudadanos la entiendan, las defiende en los espacios de los sectores sociales, las defiende ante los gremios y cuando quiere que sean aprobadas, pues va al Congreso, las defiende, habla con las bancadas, habla con los congresistas. No vamos a renunciar la posibilidad de comunicarnos con todos y cada uno de los congresistas. Estamos de regreso esta noche hablando nuevamente de política, de jugadas políticas, Esteban, del presidente Gustavo Petro. Su reflexión final sobre la discusión de hoy. Yo sí creo que existe en estos partidos tradicionales como la U, liberal, conservador, e incluso los que hoy hacen parte de la oposición como Cambio Radical y el Centro Democrático, un sentido muy saboteador de lo que es la posibilidad tal vez que hoy tenemos de cambio y de reformas en el país, pero también creo que hay parte de responsabilidad del presidente Gustavo Petro en que está peleando no para ser el primer presidente de izquierda, sino tal vez el único en un buen tiempo, si sigue haciendo ese ejercicio y si sigue generando tanta incertidumbre. ¿Usted está en la tesis de que él es su propia oposición? No, yo creo que él tiene a veces unos comportamientos muy erráticos, que responden a su forma de hacer política, lo decía ahorita, el tema de no tener un partido, de fundar uno, de pasar al otro, de cambiar el gabinete, y eso no va a lograr materializar las reformas desde lo que él tiene que hacer, y es gobernar, y tiene razón Eduardo, pero hay que sumarle a eso un saboteo también muy grande que hay de las élites que ven en riesgo sus intereses. No por nada Vargas Lleras sale de ser ermitaño y del ostracismo de su columna en El Tiempo, a hoy ser el líder de la oposición con personajes como el fiscal general y la procuradora. Doctor Rodríguez. Pues aquí hay dos preocupaciones y yo creo que el presidente sí está haciendo una apuesta muy grande. Una apuesta muy grande por tomarse unos partidos tradicionales, si se quieren llamar así, con unos liderazgos regionales como es el Partido Liberal, encabezado por Velasco. Hay que ver qué pasa en el futuro. Y por supuesto el partido de la U. No obstante, pese a eso, creo que aquí hay que trabajar es más sobre las ideas y en eso me preocupa que el presidente no escuche otros sectores. Sin duda, yo creo que todos queremos aportar por el bien del país y no como tú lo planteas, y es que aquí hay que acabar con todo porque hay que oponernosle a Petro, ¿no? Pasó la reforma tributaria que pasó de 55 a 17 billones y eso fue un gran diálogo social y un gran consenso nacional. Yo creo que en eso hay que enfocarnos y a eso hay que trabajarle. Ojalá el presidente no se encierre y no haga algo que sí me preocupa. No se va a encerrar. Tiene balcón el 1 de mayo, senadora Lozano. Bueno, cada presidente es autónomo para hacer los cambios del gabinete y necesitamos que funcione, porque el sector público no es para un partido, es para corresponderle a todos los colombianos. Así no voten, sean abstencionistas o opositores, y necesitamos que a este barco que se llama Colombia llegue a buen puerto. Esperamos que sea de esa manera, que estos cambios sean para bien, para enrutar lo que venía desarrollando el presidente Petro por bien del país. Senadora, gracias por acompañarnos esta noche. Un gusto. Doctor Rodríguez, un placer. Siempre un placer.
doctor Salazar. Esteban Salazar, gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias por esta invitación. Gracias por aceptar este diálogo. Llegamos al final de Zona Franca esta noche hablando del presidente Petro, de su gabinete, pero de su gobierno, de su gestión. Según Inbamer, cae su desaprobación. Va en desaprobación ya en el 57%. Esta encuesta que se publicó hace 24 horas no alcanzó a medir esa fotografía de la crisis ministerial, pero sí muestra un mal síntoma alrededor de la desaprobación del presidente Gustavo Petro. Le va mal también a la vicepresidenta Francia Márquez. Llegamos al final, siga con la programación habitual y oficial de Red Más. A continuación, Placeres con Flavia, hoy con la presentadora Joana Moreno. Que tengan una feliz noche, que descansen.